no se va a poder implantar el blastocisto. ¿Ven? Ese es un sistema de protección que tiene el endometrio. Por ello, para que el endometrio pueda ser implantado, debe desaparecer, ¿qué cosa? Las mucoproteínas. Acá tienen ustedes una de las mucoproteínas. ¿Ven? Entonces, desapareciendo ellas, recién en ese momento podríamos decir nosotros que el blastocisto está ávido para poder implantarse en el endometrio. ¿Ya? Eso se conoce como periodo de implantación o ventana de implantación. ¿Sí? La ventana de implantación, en la mayoría de los libros, está definida del día 19 al día 21. ¿Estamos? Y este periodo de implantación tiene varias etapas. Miren, acá ustedes lo tienen. Les he puesto esto porque es la más ordenada. Tiene la posición, tiene la adhesión y tiene la invasión. ¿Qué es la aposición? La aposición es que el blastocisto obviamente tiene dos polos, ¿no? El polo embrionario y el polo aembrionario. Pero la zona de unión del blastocisto con el endometrio es el polo embrionario, no puede ser el polo aembrionario. ¿Estamos? Entonces tiene que girar, ¿no? Obviamente eso no tiene una pesa o algo que le dirija, ni un GPS. Tiene un sistema de expresión de proteínas. Nuevamente de proteínas. Tiene las L-selectinas que se van a expresar a nivel del trofoblasto. Y estas se van a expresar ¿dónde? En el polo embrionario. ¿Ven? Entonces, al expresarse en el polo embrionario, en el endometrio también tiene que suceder lo contrario, ¿no? Si expreso L-selectinas, el endometrio, las células columnales del endometrio también tienen que cambiar y van a modificarse y van a tomar un nombre específico, que son los pinópodos. Acá lo tienen ustedes en verde, ¿ven? Los pinópodos. Y los pinópodos se llaman así porque van a expresar receptores de L-selectina. Entonces ya tenemos todo listo para que después de la posición en la que se orienta el blastocisto perfectamente, se va a producir la adhesión, es simplemente la unión entre estas dos expresiones que ustedes tienen. ¿Son las únicas expresiones? No. Hay otros más y probablemente sean tan importantes como las L-selectivas. Tienen las trofiminas, tienen también el LIF y otros más, ¿cierto? Son muchos en realidad. Acá ustedes tienen las más importantes. La unión de ellos entonces va a ser la etapa de la adhesión. ¿Qué viene después? La invasión o penetración. ¿Qué va a suceder? El blastocisto va a internalizarse. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A la formación de una capa nueva, que es el sincicial trofoblasto. ¿Sí? Por fuera del citotrofoblasto va a aparecer una capa nueva, que es el sincicial trofoblasto, que va a hacer que ingrese como dedos y se internalice. Estas células son geniales. Es lo poco que les puedo decir, son geniales. Tienen propiedades de cáncer, lo vamos a ver en el cáncer, pero también lo vamos a ver en periodos embriológicos. En periodos reparativos también lo vamos a ver funciones tan extravagantes como las del sincicial trofoblasto. Son únicas. ¿Sí? El libro que ustedes lean van a hablar mucho sobre estas células, muchos investigan sobre ellas. Tienen capacidad de invasión, eso no lo vemos más que en cáncer, ¿cierto? Tienen capacidad también de una reparación y una avidez nutricia tremenda, ¿no? Pero ¿qué va a suceder también con las células que van a estar en el estroma del endometrio? Tienen que cambiar. Las mismas células no pueden mantener al blastocisto implantado, ¿no? Definitivamente no. Va a haber unas células que son las células estromales tipo fibroblasto, que lo vamos a encontrar en el estroma del endometrio, que van a cambiar. ¿A qué van a cambiar? A las famosas células desiguales. Acá están estas células. Acá la encuentro. ¿Qué van a hacer? No son más que fibroblastos modificados. Estos fibroblastos que son delgados, son pequeños, ¿cierto? Tienen un citoplasma muy pequeño. Generalmente tienden a ser mucho más con la coloración de la hematoxilina. Van a cambiar a una coloración más a la eosina, ¿ya? Se van a volver gorditas, llenas de grasa, ¿sí? Llenas de lípidos. Esto, media sedematizada, ¿no? Por eso que ustedes la ven acá un poco gorditas, van a estar ricos en factores nutricios para, ¿qué cosa? Puedan favorecer, ¿qué cosa? La implantación y la alimentación de ¿qué? Del blastocisto implantado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no solamente tiene que suceder la implantación perfecta, esto se da aproximadamente, esto se da el sexto día, ¿no? La internalización completa la vamos a ver alrededor del día 10 a 12, varía, ¿no? Generalmente, por convención, le vamos a establecer el día 12, ¿ya? El día 12 entonces ya tenemos al blastocisto totalmente implantado, está dentro del estroma, pero acá viene un problema, miren, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasa cuando a ustedes se les introduce una espinita en la piel de su mano? ¿Qué sucede? Se le forma como un pequeño tumorcito, ¿no? ¿Cierto? Como un callito. Hasta que después, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo elimina, porque es impropio, no es nuestro, no nos pertenece. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarlo, ¿no? ¿Cierto? Bien, eso
también sucede en nuestro organismo. Son procesos de reconocimiento que se va a dar en el nivel inmunológico. ¿Ok? Lo anormal es que reconozcamos lo impropio como propio. Sin embargo, en este paso, el endometrio está en la obligación de favorecer lo que se conoce como el privilegio embrionario, futuro embrión, ¿no? Significa que esto tiene genes tanto del padre como de la madre, ¿no? ¿Los genes de la madre creen que afectará al endometrio en algo? No, porque es propio. Ahí viene el problema, ¿no? Siempre los hombres causando problemas, ¿no es así? Los genes del varón son los que van a ser reconocidos como impropios. ¿Y qué debería ser lo natural? Que lo elimine, ¿no? Y esto sucede, ustedes van a ver, el doctor siempre les va a explicar un poco, esto sucede, hay momentos en los que nuestro propio organismo rechaza la implantación, porque hay factores que deben inmunomodular la respuesta inflamatoria del estrógeno, ¿sí? Se hace de múltiples formas esto. Interviene la interleucina 2, una de ellas, ¿no? Entre las principales dos las voy a mencionar solamente, ¿ya? Uno que es el LIF, que es el factor inhibitorio leucémico, y otro que es la interleucina 2, ¿ya? El factor inhibitorio leucémico es un factor que va a favorecer mucho la respuesta tolerogénica. ¿Qué significa? Que yo voy a tolerar lo impropio y lo voy a pasar por alto. Eso se llama tolerogenicidad, ¿ok? Mientras que la interleucina 2 lo que va a hacer es favorecer la inmunosupresión local, ¿ok? Hay más, ¿no? Hay muchos más. Todo esto lo van a producir ¿quiénes? El mismo endometrio, las células inflamatorias. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la natural killer, los macrófagos. La interleucina 2 es producida, por ejemplo, por los leucocitos del estroma endometrial, ¿sí? Y así ustedes van a tener factores que van a favorecer la inmunosupresión local y la tolerogenicidad para evitar que se produzca el rechazo del blastocisto implantar. ¿Vamos? ¿Sí? Pasamos, por favor, doctor. Y se ha investigado más, ¿no? Se ha visto muy bien, tenemos menos expresión de MUC1, tenemos expresión de ligandos, aparentemente todo debería suceder y el blastocisto debería implantarse en un solo lugar, ¿no? Pero se sabe ahora que esta zona de introducción, de penetración del blastocisto, se da solamente en determinadas zonas. ¿Dónde se produce la implantación? A ver, eso es pregunta desde el colegio, ¿no? ¿Dónde se produce? En el endometrio. ¿En qué zona del útero? Anatomía. ¿En la cara anterior o posterior? Posterior, ¿no es así? En la zona más superior. Hay una zona específica donde se une, donde se introduce el blastocisto. ¿Y esto por qué? No lo entendemos muy bien del todo. Pero probablemente acá surge la teoría de la repulsión. Habría moléculas de repulsión, a pesar que todo está dado, ¿no? Es decir, dividieron las mucinas, se expresaron los ligandos, estaría todo perfecto, muy bien, pero hay zonas en las cuales dicen, oye, acá está todo dado, pero este no es tu lugar, y se produce la repulsión, ¿no? Esto se daría por el sistema de las efedrinas, el sistema de pH, ¿no? Y haría que la unión, el ingreso, la implantación de este ingreso, de este blastocisto, se dé solamente en determinadas zonas. Cualquier alteración de esto nos lleva a una enfermedad que se conoce como embarazo ectópico. ¿Ven? Pasemos, por favor, doctora. Ahí está, ahí lo tienen. Embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Simplemente es que la zona de implantación es distinta a la que se les mencioné. ¿Ven? ¿Y qué puede suceder? Pues muchas cosas. Una es que se produzca acá ustedes van a tener el ovocito fecundado, ¿no? Va a migrar y cualquier alteración en el canal de movimiento de este ovocito fecundado puede hacer pues como, no sé, la Javier Prado a las 8 de la noche, ¿no? Que no puedo avanzar más, ¿no? Ya se queda, ¿no? ¿Cierto? O también podría ser que hay un fenómeno de resbaladizo muy intenso que puede suceder en algunas personas. ¿Y dónde se va a implantar el cigoto? Más allá, va a ver más allá de lo que debía, viaja mucho más, miren. Y en ocasiones también, ¿qué sucede? Pues como algunos de nosotros, ¿no? Nos vamos, en vez de ir adelante, nos vamos hacia atrás, ¿no? Como el Congreso. ¿Ven? ¿Qué sucede? Se va al ovario, se va al abdomen, al mesenterio, al omento, al vaso, al hígado, al fondo del saco de Douglas. Miren a qué posiciones puede llegar este terrible ovocito que está totalmente perdido, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, la posición del ovocito es importante. La zona de implantación es muy importante, ¿ok?
Miren que la implantación cervical se considera embarazo ectópico, ¿no? ¿Sí? Espero que ninguno de ustedes tenga este problema. A veces se implanta en esta zona y en mis carreras el aborto se produce con facilidad. ¿Ya? Bien. Algunas acotaciones en cuestión de la casuística, ¿no? Es importante, ustedes deben saberlo. Toda mujer en edad fértil con dolor abdominal y sangrado igual a hacerle la prueba de beta-HCG. ¿Por qué razón? Porque a veces están embarazadas. Y no lo saben, ¿sí? No lo saben. Entonces, ¿cuál es la zona de mayor presencia de embarazo ectópico? La zona angular. ¿Y por qué? Porque es la zona más ancha. ¿Y por qué más? Si alguien me pregunta. ¿Por qué? Porque es la zona de fertilización. ¿Ya? Esta es la razón por la que el 64% se va a dar. ¿Sí? La zona más ancha. Sin embargo, hay una que es la zona más angosta, ¿no? Esta es la zona más angosta, la zona intersticial. ¿Sí? Por ser la zona más angosta, es una zona también importante de embarazo ectópico. ¿Es frecuente? No, no lo es. Antes que eso está a nivel ísmico, ¿no es así? ¿Y por qué es importante este embarazo a nivel de la zona intersticial? Porque sangra mucho y tiene mucho más mortalidad. Tiene más mortalidad de todos los embarazos ectópicos que les he mencionado. A nivel de la trompa, esta es la peor. ¿Sí? La intersticial. Muchos sangran, tienen una mortalidad alrededor del 7% mayor de lo normal. De por sí, esta enfermedad es terrible, ¿eh? A veces fallecen porque diagnosticamos tarde. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque están cansados, no quieren hablar al paciente o lo está viendo un médico que no es de la especialidad de ginecología. Todo médico general debe sospechar de esta enfermedad siempre. Mujeres en edad fértil, con dolor abdominal y sangrado. Si tienen solo dolor abdominal, también deben sospecharlo. ¿Sí? Ustedes son abogados de... Yo mejor no menciono, ¿no? ¿Ya? Ok. Pero en ocasiones, ¿qué pasa también? Se va hacia el ovario, miren, ¿no? Como les dije, ¿a dónde se va? Al hígado, al vaso, al omenio, intestino, el fondo de saco de Douglas, ¿no? Que ustedes estarán viendo su anatomía. El hígado estará preparado, tendrá todos estos ligandos, no hay forma, ¿no? Por lo tanto, como este huevo floto que se está implantando tiene un factor sí, que es el silicidio trofoblasto, ¿recuerdan? El silicidio trofoblasto que tiene la capacidad de invasión, ya vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Entonces invade, pero superficialmente, porque no es un tejido predispuesto para eso. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Se va a eliminar y produce un sangrado intenso. Por eso es que si está en la trompa, ¿qué va a pasar con la pobre trompa? La trompa se va a dilatar hasta donde puede y finalmente, ¡plop!, se va a romper, va a estar sangrando y hasta que llegue el cirujano y lo evalúe y pase el ginecólogo y todo ello, a veces fallece. Sucede, ¿eh? Hasta ahora, eso sucede, hasta ahora. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Un beta y una ecografía. Pero no hay nada mejor que examinar a su paciente, ¿ya? No lo olviden, eso siempre es un grave error. Si el proceso es una medicación, por ejemplo, ya se va a dar la eliminación, ¿el sangrado o estamos en la cavidad abdominal, ¿no? O sea, eso va a producir una irritación peritoneal, va a ser como una peritonitis, ¿sí? Una peritonitis química, ¿ya? Va a entrar a la cirugía y muchas veces a nosotros nos envían estudios de una cirugía en la cual sospechan una cosa, sospechan por ejemplo apendicitis y termina siendo un embarazo. ¿Sí? Bueno, no les quiero contar más cosas. Enfermedad, empieza apendicitis y luego llega la infección urinaria. También. De todo sucede en el jardín del Edén del Perú. ¿Ya? Ustedes van a derribar apendicitis, llega, le sacamos el examen de orina en la ciudad, infección urinaria. Y ahí va a decir, este es el niño de la doctora. No, usted no es buena, buen diagnóstico. Sí, es como dice la doctora, ¿no? Ustedes tienen que tener una alta sospecha diagnóstica. Y para tener una alta sospecha hay que saber que existe. Si ni siquiera tienen idea que existe, pues se le va a pasar con eso. ¿Sí? Y eso sucede mucho, ¿eh? Bueno, seguimos. Creo que esto lo vamos a pasar. Del cervix produce mucho dolor. Es algo que, como el cervix obviamente no está hecho para dilatarse tampoco, cuando se implanta en el orificio cervical interno, se dilata mucho y produce mucho dolor, y es una peculiaridad de esto. ¿Eh? Pasemos, por favor, doctora. ¿Silvio Barbosa está?
terminan en histerectomía, ¿no? ¿Sí? Si es que, fíjense la capacidad pues, de tener hijos se ve mermada y eso creo que no se puede medir. Es algo muy importante para nosotros. ¿Ya? Bien, continuamos. Creo que voy a tener que hacer una parte nomás porque no nos acabamos. Dígame, sí. ¿El embarazo ectópico también se puede detectar mediante pruebas de sangre? Claro, el HCG, ¿no? El HCG, ¿no? ¿Sí? ¿El HCG quién lo produce? El suicidio trofoblástico. La hormona gonadotrofina K en la subunidad beta, porque es la subunidad alfa, ¿no? ¿Ya? Miranda. Bien. Y les hablé que tiene que haber un fenómeno de inmunotolerancia, ¿no? Se han hecho muchos estudios en embarazadas. Se dice que el embarazo es un factor fisiológico que predispone a que la embarazada pueda enfermarse, y se enferma mucho más, ¿no? Van a ver ustedes, desaparece micosis, en algunos casos les aparecen tumores, neoplasias, como el cáncer de uterino, ¿no? Hay un fenómeno de inmunotolerancia y de inmunosupresión. Van a ver ustedes, este evento les preguntan mucho siempre en fisiología, ¿no? Y los round clínicos. Se conoce poco, les voy a decir. Mira, lo que ustedes ven en líneas punteadas, lo que se asume que sucedería en partes del embarazo normal. No estamos hablando de un embarazo patológico, porque eso se altera muchísimo en un embarazo patológico, que ya lo veremos con el doctor Orrego y los doctores de esa especialidad, ¿no? Vean, ¿qué sucede? Lo que tienen ustedes a este lado es lo que incrementa, lo que tienen a este lado es lo que disminuye. Lo que va a incrementarse se asume, porque a mí me tocó solamente hablarles de esta parte, ¿no? Debería hablarles de esta zona nomás, pero un poco más voy a entender en el primer trimestre. Miren, van a incrementarse las células BR y las células T reg. ¿Qué son las células B y las T reg? Si los dejo de tarea, son células T reguladoras. Lean un poco sobre ellas. Van a inmunomodular, disminuyen la respuesta en vez de incrementarla. Vean, entonces disminuye esto. ¿Qué pasa con el complemento? No sabemos qué sucede en el primer trimestre. Miren, no sabemos qué sucede. Se asume que se incrementaría, sí, pero no sabemos qué tan importante puede ser para la aparición de los factores asociados sobre todo a procesos patológicos. ¿Sale? Pero miren hacia esta zona. ¿Qué es lo que va a disminuir? Miren, las células T y las células macrofagídeas. Las células B también van a estar disminuidas. Es por eso que tenemos inmunosupresión en las embarazadas. Porque van a haber menos soldaditos que van a estar, pues, patrullando a nuestro organismo para evitar enfermedades. Sin embargo, estas son respuestas con memoria a largo plazo. Pero las respuestas con memoria a corto plazo, los verdaderos soldados, ¿no?, van a estar siempre incrementados. Esto va a hacer que nuestra respuesta en las embarazadas sea intensa, rápida, aguda, pero inespecífica. Grave defecto. ¿Ven? Entonces, el embarazo es toda una especialidad, básicamente, de los organismos. ¿Qué sucede con el resto de células inflamatorias? No cambia. La relación entre los subtipos, entre CD4 y CD8, los EOs, los vasos, no cambia. ¿Sí? ¿Qué tipo de respuesta predomina? Ustedes se dan cuenta, eso se los voy a dejar de tarea. La respuesta que va a predominar es la de tipo TH2. La van a leer ustedes, ¿ya? No les voy a explicar ya eso por tiempo. Y la que va a verse mermada es la TH. ¿Ya? ¿Qué van, por favor, doctora? Para que ahora empezar con la primera parte. Bien, entonces acá retrocedemos un poquito. Miren, ustedes tienen el blastocisto, está ingresando, ¿no es así? Apareció esta capa, ¿no? Esta capa que era el sincicio trofoblasto, ¿no? Este sincicio trofoblasto lo que va a hacer es perforar, ¿no? Perfora las células columnares, perfora la membrana basal, ingresa al estroma endometrial e ingresa y sigue avanzando. ¿Por qué razón sigue avanzando tanto? Porque libera proteínas que van a digerir, son las metaloproteasas. Las células que están en la zona cercana a la zona de ingreso van a entrar en apoptosis. Entonces el estroma, ¿qué estroma tenemos acá? ¿Qué tipo de células? Deciduales, ¿no? ¿Están conmigo? En cuerpo, no en espíritu. ¿Están conmigo? Células deciduales, ¿no? Son ricas en nutrientes, en lípidos, ¿cierto? Entonces si se rompen, se destruyen, ¿qué va a suceder? Todo lo que engulla a estas bandidas, este es el nitrofolato, fagocita todo, destruye, fagocita, que van a tener una gran cantidad de material nutritivo. Y por difusión, ¿a quién va a alimentar? A una estructura que ya apareció, que es el disco bilaminar, ¿no? El epiblasto con el hipoblasto, ¿cierto? Este disco bilaminar, ¿cierto? Entonces,
Este sitiotrofoblasto es importante, no solamente porque va a ayudar a la nutrición de blastocitos, sino también porque va a liberar, ¿qué hormona? La beta-HCG. Y la beta-HCG es importante para el embarazo, pero lo que hace en este momento es ayudar a la liberación de la progesterona. ¿Y qué es lo que hace la progesterona? Hace que se mantenga el cuerpo lúteo, ¿no? Sin cuerpo lúteo no va a haber embarazo, ¿cierto? Una vez que se produce los mens, la menstruación, se va a producir una disminución de progesterona porque hay disminución del cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Entonces la progesterona tiene que mantenerse. ¿Y quién hace este trabajo? Gracias a la HCG. ¿Sí? A partir de la semana 12 ya no va a ser el sitiotrofoblasto quien comanda esto. ¿Quién va a ser? La placenta. ¿Bien? Ok. Otro punto importante. Acá ya se forma otra estructura que no se veía muy bien en las otras diapositivas, que es la cavidad amniótica. Acá se produce otro fenómeno de cavitación, otro más, ¿no? Qué complicado que es todo esto, ¿no? Se dice que las células preepiblásticas van a formar un espacio en medio, ¿sí? Se van a llenar de líquido y las células mismas del epiblasto van a correr y migrar hacia la zona superior, a la zona dorsal, y tapizar la zona interna del citotrofoblasto, formando lo que van a ser los amniocitos o las células amniogénicas. Acá es donde se forma la cavidad amniótica. Entonces miren, ya tenemos la cavidad amniótica acá, tenemos el disco bilaminar abajo y tenemos lo que va a ser el futuro saco vitelino primario. ¿Ya? ¿Bien? Nos ubicamos ya, pasamos por favor para. Seguimos avanzando, miren, este sitiotrofoblasto sigue avanzando y los vasos del estroma van a volverse muy turgentes, gruesos, congestivos, se van a llenar de mucha sangre proveniente de la madre. Y en algún momento, ¿qué va a hacer? El sitiotrofoblasto lo va a horadar, porque se van a formar pequeñas lagunas también en el sitiotrofoblasto. Acá están las lagunas. Lo va a horadar y el contenido de sangre de los vasos, en estos casos ya no se llaman capilares, se llaman sinusoides, capilares maternos, van a llenarse de un líquido que va a ser rico en oxígeno y nutrientes provenientes de la madre. Más los nutrientes que vienen de la misma decidua, evidentemente tenemos un embrión fuerte, ¿no es así? Fuerte. Entonces va a seguir formándose estos capilares, se van a seguir llenando de sangre, van a empezar a entrelazarse entre sí, van a formar una red capilar. Esto es el primordio de ¿qué cosa? La placenta. ¿Sí? Es la placenta en su forma primitiva. Acá aparece. ¿Okay? Sigamos. Acá aparecen también otras estructuras y esto es parte ya de la tercera semana en realidad. ¿Sí? La formación de las vellosidades coriales. Pasemos por favor otra. Y vamos a continuar. Sí, 2 minutos por favor. 1 minuto. Miren, entonces el blastocisto acá tenemos cómo interactúa. Es el trofoblasto extraembrionario, ¿ya? Este trofoblasto, que en realidad parte del sitiotrofoblasto, pero hablamos al sitiotrofoblasto para no complicarles la vida, ¿ya? El sitiotrofoblasto va a interactuar con las células natural killer. Las células natural killer son las no citotóxicas solamente, ¿ya? No las citotóxicas. Acá olvidé de mencionarles un punto importante. La interleucina 2, cuando disminuye, favorece la aparición de natural killer que son citotóxicas. Eso es malo. Eso lo ven ustedes en la eclampsia, en la enfermedad gravídica, en la preeclampsia. ¿Sí? La interleucina 2, cuando incrementa, que es lo que vemos en el embarazo, va a favorecer la aparición de las células natural killer, pero las no citotóxicas. Y las no citotóxicas tienen que ver con más tolerogenicidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, interleucina 2 y células natural killer van de la mano. Acá esto estamos demostrando, ¿no? También tiene que ver el endotelio, no voy a entrar en detalles. El endotelio también tiene que ver con otro tipo de estímulo, ¿no? Progesterona, matriolea, metaloprinasa y glucosa, que va a hacer también que ayuden que las células estromales de tipo fibroso roten y se formen las. Y esta decidua, ¿cuál es la función principal de la decidua? ¿Qué dirían ustedes? Ya lo dije hace un momento. No solo es alimentar, sería una respuesta. Alimenta, cierto, pero no es la más importante. ¿Saben cuál es la más importante? El privilegio inmunitario del embrión. Ojo, el privilegio inmunitario del embrión significa que no va a permitir que las propias defensas de la madre destruyan al embrión. Esa es la función
más importante de la ciudad. A pesar de que es una célula gordita, ¿no? Rellenita, llena de nutrientes, llena de proteínas, está hecha para alimentar, ¿cierto? Interactúa con múltiples, miren, ¿qué produce? Citoquinas, factores angiogénicos, factores de crecimiento, van a aumentar las proteinasas, ayuda mucho a que siga el tejido hidroblasto creciendo y produciendo más nutrientes para el disco bilaminar, ¿no? ¿Cierto? Pero no, esa no es la función principal. ¿Sí? Creo que es la siguiente otra para terminar. Y acá tienen ustedes la parte práctica. La parte práctica se les ha resumido en una diapositiva. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué ven ustedes acá? Esto es vesícula. Ahí está, miren, células gorditas, eosinófilas rosadas, todas. Miren, núcleos pequeños, núcleos más grandes. ¿Qué son estos? Son los capilares, ¿no? ¿Cierto? Miren, los capilares que se van a ir extendiendo, van a ir agrandándose, ¿no? Van a formar lo que va a ser después cuando entre la sangre materna, ¿qué va a formar? El primordio de la placenta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Acá qué tienen? Acá sí tienen todo, aunque no parezca. Acá tienen todo. Miren, nos ubicamos. Esto es la luz del útero, ¿ya? Esto es las glándulas del endometrio, el estroma endometrial, ¿ya? Acá ustedes tienen el blastocisto que ya se implantó, ya ingresó, aunque no parezca, no se ve muy bien, pero ya ingresó, ¿ya? Acá tienen el blastocisto. Esto que ustedes ven acá, miren acá, donde está mi dedo, eso sería el disco bilaminar, ¿no? ¿Esto qué sería? El saco amniótico. Por debajo, el cuerpo uterino, ¿no? O el saco uterino primario. No entro en detalle porque ya no he entrado a la semana 2, ¿no? Lo veremos después. ¿Qué ven ustedes por acá? Miren, esto es el sitio trofoblasto, ¿no? No se ve muy bien el citotrofoblasto, no se ve del todo bien, pero se ve el citotrofoblasto. Estas son las glándulas endometriales, ¿no? ¿Qué van a tener acá? La de decidida, ¿no? Hay la decidida muy grande, ¿no? ¿Cierto? Y van a formarse, miren, esta zona donde hay sangre. Esto es la circulación útero-placentaria primor, ¿no? En primor. ¿Ven? Sencillo, ¿no? Fácil de entender. Y hemos llegado a... No se ven las vellosidades superiores. Ah, esto también falta. Esto es importante. No, en el anterior, ¿no? En diapositiva no se ven las vellosidades superiores. Todavía. Al menos en esa no se ve, es que es bien amplia, ¿no? No había otra forma para que ustedes ubiquen. Continúa, chicos, para leerte todo. Continuamos, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Creo que es la última, ¿no? ¿Otra vez pasamos la siguiente? Ah, todavía hay otra más. Una más. Vamos, chicos, ¿qué hora es? Terminado. Ya falta Sobraban 9 minutos, chicos. Todavía me va a sobrar tiempo para hacer un poco más. No se ve. Miren, esto es... ¿Ustedes han escuchado de los mellizos? Sí. ¿No? Hay mellizos que son fraternos y mellizos que son idénticos. No es lo mismo, ¿no es así? Ustedes van a ver mellizos que comparten realmente el mismo genoma, son del mismo sexo, y otros que no son de sexos distintos, ¿no? ¿Han visto eso, no? Sí, dirán, pero ¿por qué si son mellizos y van a enseñar una cosa así? No. El mellizo fraterno es el mellizo disigótico. Significa que ustedes tienen 2 óvulos y 2 espermatozoides. Por lo tanto, va a haber módulo-blastocisto, implantación, hatching, todo ello, y van a formar una placenta o un embarazo que va a ser con 2 placentas, es decir, dicoriónico y con 2 sacos amnióticos, vía amniótica. ¿Ya? Esto es el más frecuente. ¿Sí? Comparando entre los fraternos y estos son los idénticos, esto es prácticamente 2/3 de toda los mellizos en general. ¿Sí? Este es un tercio de todo esto, pero es el más complicado, ¿no? ¿Sí? Y los mellizos idénticos, bueno, acá tenemos solo un óvulo y solo un espermatozoide. Uno, miren. Pero ¿qué va a suceder? Al momento que se produzca la separación, el splitting, ¿no? La separación, va a ser distinto. Dependiendo del momento en que se produzca, vamos a tener distinto efecto. ¿Ven? ¿Qué sucede? Miren acá. Si se produce del día 0 al día 4, la separación se va a dar en el estadio de la mórula. La mórula se divide, hay doble eclosión. Miren, acá ustedes tienen un blastocito que se está implantando doblemente, pero en un solo corio. Por lo tanto, tienen un corio, ¿sí? Para cada uno, ¿cierto? Gracias. Y tienen un amnión para cada uno. Por lo tanto, esto es una dicoriónica diamniótica. ¿Se entiende? ¿No es así? Esto representa el 25% del tercio que les estaba hablando. No es la más frecuente.
¿Cuál es la más frecuente? Esta, justamente. ¿Qué va a pasar? Miren, acá donde se produce el splitting se va a producir en la eclosión. Miren. En la eclosión se va a dividir, miren. Acá se va a dividir. Y al estar en al estar en una sola... Al estar en una sola zona de implantación, van ustedes a tener un correo, una sola... Se ha apagado, pero... Si no, no van a entender.